libro de Esdras. Libro de Esdras, y vamos a leer los capítulos 7 y 8, pues yo lo voy a leer, mis hermanos me siguen, y para tener una comprensión general de lo que en esta noche queremos dar. Gracias, Padre Santo, por lo que tú traes en esta noche en provisión de palabra. Gracias por cada corazón dispuesto que en esta noche nos acompaña. Gracias también, Señor, por cada persona que está allá, en el internet, y que está atenta a lo que se va a hablar en esta noche. Padre, bendito es tu nombre. Hijo, bendito es tu nombre. Espíritu, bendito es tu nombre. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Mis hermanos me siguen, son tan amables. Es una lectura un poquito larga, pero indispensable para lo que vamos a tratar en esta noche. Dice: Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Arías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor Altísimo su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea, a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están en el otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey Artajerjes y sus hijos?
Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá importunarles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, sea a destierro, sea a pena de multa o a prisión. Bendito el Señor Altísimo, Dios de nuestros padres, dice Esdras, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Paad Moab, Elionai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jeaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Abadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Berbai, Zacarías, hijo de Berbai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Joanán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Los reuní junto al río que viene de Ahava. Ahava se lee en hebreo algo así, me disculpan si alguien sabe hebreo en internet y lo pronuncio mal, Ahav. Y acampamos allí 3 días, y habiendo subido entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elinab, Jarib, Elinatab, Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales, asimismo a Joriab y a Elinatam, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Jasifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mailí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, y con sus hijos y sus hermanos 18, y a Asabías, y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaf, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo,
porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serabías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y los príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en las manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido, muy bueno, preciado como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria al Señor de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos y en la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata, del oro, de los utensilios, para traerlo a Jerusalén, a la casa del Señor Altísimo. Larga porción, pero esto nos va a permitir entender el propósito de la enseñanza en esta noche. Es sobre Esdras, y Esdras significa, el nombre de Esdras significa ayuda de Dios. Entonces vamos a hablar de la ayuda de Dios representada en un hombre que fue sacerdote y que fue escribiente de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza en esta noche? Es a través de la vida de este varón ver una descendencia sacerdotal. ¿Y en qué nos atañe a nosotros esa descendencia sacerdotal? Este varón tenía un oficio divino, veremos por qué. Tenía un corazón para leer la ley de Dios. Reconoce de dónde viene su honra. Y es un hombre que acepta la ayuda de Dios por encima de la ayuda humana. Otros apartes veremos. Pero iniciando con el capítulo 7, hablábamos de que el significado de Esdras, ayuda de Dios. Del capítulo 7, del 1 al 5, estamos viendo la genealogía de Esdras. ¿De dónde viene él? Y esta un poquito dispendiosa lectura de la genealogía empieza a retroceder desde su padre, su abuelo, su bisabuelo, hasta llegar a Aarón, para definir una línea sacerdotal. ¿En qué nos atañe a nosotros estos? Mis hermanos, nosotros, así como este varón tiene una descendencia sacerdotal, nosotros tenemos una descendencia del Altísimo, una descendencia sacerdotal. Nosotros tenemos una descendencia llamada a vida eterna. Esa es la descendencia que nosotros tenemos. Si tú y yo hemos confesado, siempre lo diré, siempre lo reiteraré, si tú y yo hemos confesado nuestros pecados delante de Dios, nos hemos arrepentido y con la ayuda del eterno Dios nos hemos apartado y hemos vuelto a los caminos del Señor, tenemos una descendencia de vida eterna. ¿Y qué tiene que ver con la línea sacerdotal? La descendencia sacerdotal dada por el Señor en Aarón es por siempre. Hasta que se termine la raza humana está esa herencia sacerdotal. Y la herencia que nosotros tenemos a vida eterna es por la eternidad. Es por la eternidad. ¿Cuál es el común denominador de ambas descendencias? El eterno Dios, el soberano Señor. O sea, es el absoluto autor
y consumador, tanto de tu salvación y la mía, como de una línea sacerdotal. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vemos nosotros en el capítulo 7, del 1 al 5. En el versículo 6 dice que Esdras subió de Babilonia y era escribiente diligente en la ley de Moisés. Entonces, ¿qué tiene este varón? Tiene un oficio divino. ¿Cuál es ese oficio divino que tiene este hombre? Es el escribiente de la ley de Moisés, pero es un escribiente diligente, quiere decir que él tenía mucho empeño y mucho cuidado en lo que él escribía. En anteriores enseñanzas les he hablado a mis hermanos de que los amanuenses o los escribientes tenían tal temor, tal reverencia a la palabra de Dios, que cuando la escribían, ya sabían, si tomaban del original y hacían una copia y les sobraba una letra, eso era suficiente para tomar ese rollo y destruirlo. Lo quemaban, lo destruían, porque no era válido ni las enmendaduras ni los borrones, porque era la palabra auténtica de Dios. Entonces, al decir que este hombre era diligente, era muy cuidadoso. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? La diligencia es la prontitud de cada uno de nosotros como creyentes en la obra que el Señor pone a hacer en nuestras manos. ¿Cuál es la primera obra que el Señor pone en nuestras manos? El hablar a otras personas de Él, el darle a conocer, el mostrar la vida eterna, el mostrar con ejemplo de vida o con la prédica de la palabra o con la enseñanza de la palabra a otras personas el camino de salvación. Entonces, este varón tenía un oficio divino. Con relación a nosotros, por supuesto, estamos hablando de que a través de algunos episodios de la vida de Esdras, nosotros vamos a tener lecciones de vida cristiana. Y esta es nuestra segunda lección de vida cristiana. Así como este varón tuvo un oficio divino, esta es la segunda, lo primero era nuestra línea a vida eterna, de la línea sacerdotal, la línea de vida eterna. Entonces, oficio divino, nuestro oficio divino es ser pregoneros de las buenas nuevas de salvación. Ese es nuestro oficio divino. ¿Por qué es un oficio divino? Porque es a perpetuidad. Porque por cada persona a la que tú le hables de Cristo, cada persona que se arrepienta y acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, esa persona entrará al reino de los cielos y hará parte de la genealogía o de la descendencia a vida eterna. Entonces, viene un tercer punto. El versículo 10, dice el versículo 10 del capítulo 7, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y preceptos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre cuyo significado es ayuda de Dios, Esdras. ¿Qué hizo esta ayuda de Dios? ¿Qué hizo este varón? Dice que preparó su corazón. El asunto es, yo tengo preparado mi corazón. ¿Tú tienes preparado tu corazón? ¿Realmente lo tienes preparado? ¿Y para qué prepararía mi corazón? Dice el versículo, para inquirir. ¿Qué es inquirir? Buscar, leer, analizar, aprender, investigar la ley del Señor. Y luego de hacer todos esos procesos con la ley del Señor, ¿qué hacemos? La cumplimos. ¿En dónde la puedo cumplir? En mi propia vida, en mi propio comportamiento. Y cuando la cumplo en mi vida, entonces tengo la calidad moral, diríamos, o la calidad del Señor para enseñarla, como hizo Esdras. La enseñaba a Israel, enseñaba estatutos y decretos del Señor. Entonces tenemos esa calidad para poderla enseñar, porque tenemos la autoridad dada por Dios. No es mi autoridad humana es falente.
pero la autoridad de Dios en mi vida hace que me someta a Él y que yo transmita como debo transmitir. Entonces, hasta ahí tenemos ya 3 puntos. Entonces, el tercero sería un corazón para leer la ley de Dios, un corazón dispuesto. Viene, en mis hermanos, viene la carta que escribe Artajerjes. Me trae cuidado de que Esdras estuvo rodeado del mismo tipo de personas que nosotros estamos rodeados. Y mis hermanos van a sacar la conclusión. Este hombre, Artajerjes, él dice, es la copia de la carta que él escribió, dice, Artajerjes, rey de reyes. O sea, se autoproclama rey de reyes, ¿no? Y dice a Esdras, sacerdote, miren lo que dice, sacerdote, o sea, reconoce la entidad, la autoridad espiritual sobre Esdras, dice, y escriba erudito, es decir, muy conocedor, ¿no? De la ley del Dios del cielo. Ese es el saludo que le da este rey. Artajerjes es de ese tipo de personas con las que nos rodeamos. Tengo un dicho popular, esas personas que le tiran a todo lo que se mueve. Entonces, o que buscan el sol que más les alumbre, es otro dicho que hay. ¿En qué sentido? Hoy consultémosles a los astros a ver qué nos dicen los astros. Mañana consultemos al adivino a ver qué nos dice el adivino. Venga, me lee la mano o no, léame la tacita del café. Salgamos con las maletas a ver si vamos a viajar este año. Ay, hagamos el agüero de aquello y tanta cosa. Pero sin embargo, dice creer en Dios. Y hasta pueden venir a la iglesia de pronto. Y en lo personal a mí me molestan, o sea, yo trataba de ver a Esdras con el nombre que él tiene, mis hermanos, el nombre de este hombre, ayuda de Dios, con la forma tan diligente que él hacía lo que hacía. Yo creo que este hombre tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano, o sea, le pedía mucha ayuda al Señor para soportar que estos hombres, y no solo Artajerjes, sino sus príncipes y todo, conociendo y viendo la gloria de Dios, viéndola a través de Esdras, porque a Esdras no lo respetaban por ser Esdras, a Esdras lo respetaban por lo que representaba del Dios del cielo. Miren que Artajerjes le dice el Dios del cielo, y aún así este hombre no se convirtió. Todo lo que él hace, casi que él ¿qué hace él? En la carta que envía, dice que consultó con estas 7 personas, y lo primero que él dice es, le da permiso a todo el pueblo de Israel, que los que quieran ir con Esdras a adorar al Dios del cielo, ¿no? A Jerusalén, que vayan, les da el permiso, vayan. ¿Quiénes iban a ir? Los hombres. Entonces, que se vayan, no hay problema. Es más, y yo les voy a dar plata y oro. Dice que, y llevar plata y el oro, que el rey y sus consejeros, los 7, voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y después dice, ofrendas voluntarias del pueblo, de los sacerdotes. O sea, él les da, aparte de que les da oro y plata, cosa de esto, de tocar, entonces también les da animales. Dice que les da becerros, carneros, corderos, libaciones. ¿Para qué le da estos corderos y estos carneros y todo esto? Para que cuando ellos lleguen a Jerusalén, ofrezcan estos corderos, carneros, etcétera, becerritos de Artajerjes, los ofrezcan sobre los altares que harían los levitas para adorar al Dios del cielo, al Dios verdadero. Todo lo que hace Artajerjes
les da todo el oro que quieren, deja ir a los hombres sin problema, no hizo como Faraón, y aparte de eso les da semovientes. Y es más, otro detalle, dice que, les da harina, les da vino, o sea, les da sal, o sea, de todo lo que tiene, miren, Artajerjes, de todo lo que tiene, les da a ellos, para que se vayan a adorar al Dios del cielo. Y entonces, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho, dice Artajerjes, rapidito, prontamente, para la casa del Dios del cielo. Pues, y aquí es donde Artajerjes la embarra. Da todo lo que da, pretendiendo comprar a Dios. ¿No estamos nosotros, mis hermanos, rodeados de personas así hasta la saciedad? Personas que pretenden comprar a Dios. Venga, yo voy a sembrar estos 10,000 pesos por la salvación de mi familia. Estos 5,000. Venga, voy a, o sea, tantas modas que salen que, Señor, Dios mío, ¿qué tan lejos de la palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Un corazón contrito y humillado es lo que el Señor recibe. Al Dios del cielo, al eterno soberano no le podemos comprar. ¿Cómo veo que Artajerjes trata de comprarle? Dice, pues, ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey, o sea, de Artajerjes, y de sus hijos? O sea, le estoy dando todo esto para que no se vaya a poner bravito conmigo. Entiende la situación, sabe del Dios Todopoderoso. Estaba leyendo ahorita poco, él adoraba a una diosa, no anoté el nombre de la diosa, la característica, en sus guerras, él cubría sus caballos con unos mantos blancos pesados, y ese era el sinónimo de ser seguidores de esa diosa, aparte de las muchas otras cosas que él hacía. Pero, ¿por qué? Porque le costaba a él trabajo volverse al Dios del cielo. Quería los favores de ese Dios del cielo, pero no quería el compromiso con ese Dios del cielo. Y mire, iglesia preciosa, que cuánto nos hemos visto nosotros rodeados actualmente de personas así. Aún personas que confesando al Dios del cielo, al Cristo resucitado en sus vidas, aún así no quieren un compromiso genuino con el Señor. Entonces, dice Esdras, y a vosotros os hacemos saber, a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes, todos ellos, dice, tú Esdras, conforme a tu sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. Le delega autoridad. El rey tiene autoridad sobre Esdras, por supuesto, le delega autoridad para que ejerza Esdras la función de un gobernador sobre el pueblo. Sabe que ese hombre no se le va a sublevar. ¿Por qué sabe Artajerjes que este hombre no se sublevaría? Y ahorita les voy a decir por qué. Porque la cantidad de pueblo que sale con Esdras es tremenda, de varones. ¿Por qué sabe que no se le subleva? Porque sabe que en este hombre, Esdras, está el temor de Dios. Por eso sabe que no le hará ningún mal. Viene el capítulo 8, hice más o menos, no está sumado, mis hermanos, pero bueno, comienza el versículo 8, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de ellos. Sumando esta genealogía rápidamente, o sea, no la sumé bien, confieso, más o menos son unos 1,500 hombres. Más o menos. Más que menos. Que están autorizados, que se van con Esdras a Jerusalén para adorar al Dios del cielo. Y aquí vamos a mirar otros detalles.
dice, cuando termina la genealogía, dice, y de los hijos, dice, los reuní junto al río que viene a Ahab. Ahab en hebreo significa amor. Y aprovecho para darles el título de la enseñanza en esta noche, que no lo he hecho, amor, soporte de aflicción para bendición. Ese es el título de la enseñanza en esta noche. Amor, soporte de aflicción para bendición. En el capítulo 7 realmente veíamos la condición de Esdras como sacerdote, como persona dedicada, como persona que ama. Y viene la conclusión sobre el versículo 21 y 22, pero primero vamos a mirar esta parte. Dice que lo reuní junto al río que viene a Amor. Miren esto. Y acampamos allí. Esdras acampó con con sus casi 2,000 hombres, acampó en Amor por 3 días. El número 3 es tan significativo. Por 3 días estuvo allí. ¿Qué hicieron en esos 3 días junto a ese río? Junto en ese lugar donde estaban. Dice, buscaron entre el pueblo y entre los sacerdotes y no halló a los hijos de Leví. Primero miraron quiénes vinieron. Y después dice, entonces despaché a Eliezer, nombra a otras personas, y los envió a Ido. ¿Qué significa Ido? Ido significa, es el nombre de un jefe, los envió a él, en el lugar llamado Casifia. Ido significa poder y alabanza. Entonces, él envía a estas personas para buscar quién de la familia de Leví. Y los envía a un lugar que se llama Casifia. Y Casifia significa lugar de los plateros. ¿Qué pasaba en este lugar entonces? Que en ese lugar vivían personas que se encargaban de hacer trabajos de platería en Casifia. Y me venía a mí a la mente, eran personas artesanas, eran personas de las artes, hacían cosas artísticas en platería. Y habla también, dice, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Dentro de ese pueblo, y nos trajeron según la buena mano del Señor nuestro Dios un varón entendido, y nombran de quién es hijo y todo esto, y dice, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. No estamos hablando de unas cuantas personas, estamos hablando de una multitud. Una multitud bajo la mano de Esdras, porque Esdras estaba como gobernador para administrar a estas personas. Y entonces miren lo que hace Esdras. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahab. Publicó ayuno junto al río del amor, para afligirnos, por eso el título, amor, soporte en aflicción, para afligirnos delante de nuestro Dios, y soporte en aflicción para bendición. ¿Cuál es la bendición? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos. Ese es el origen del título. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahab, junto al amor, para afligirme. ¿Junto al amor de quién? Junto al amor de Dios.
junto al amor de Dios, tú y yo nos podemos afligir. Podemos llorar delante de Él, podemos confesarle nuestros pecados, podemos pedirle auxilio prontamente, podemos pedirle rescate y podemos volver a Él. Y cuando esa aflicción sucede, entonces podemos pedirle a Él, como dice el versículo, delante de nuestro Dios, pedirle a Él camino derecho para tu vida y mi vida, para la vida de nuestros hijos y para la vida, para el propósito de todos nuestros bienes. Se ha destacado en esta semana, iniciamos el jueves, un tiempo de ayuno. Fue convocado por la autoridad en este lugar, que es nuestro pastor general. Y ese ayuno fue convocado, y lo asocio a este versículo, junto al río Ahab, junto al amor. Por eso fue convocado aquí en el templo, no por las casas, en el templo, junto al río, donde corre la palabra de Dios, donde se enseña la palabra de Dios, junto al altar, en la casa de Dios. Por eso dice también para afligirnos. Entonces, es este lugar, ¿para qué? Para podernos afligir, para poder confesar, hablar con el Señor. Nos decía, les comentaba nuestro pastor hace un momento, se ha estado orando familia por familia, con nombre propio, con lista en mano. Y han habido momentos, mi pastor está aquí, hermanos que han estado aquí, saben que así ha sido, en que hemos sido afligidos en la oración y en el clamor por determinadas personas más que por otras. Pero ¿para qué hemos hecho eso? No para perder el tiempo, sino para reclamar las promesas de Dios sobre las vidas de las familias en este lugar. Para reclamar de nuestro Dios camino derecho para nuestras propias vidas, para las vidas de nuestros hijos y para los bienes que el Señor ha de dar a las personas que están bajo esta cobertura. Es eso, iglesia preciosa. Ahora, dice, ¿por qué me parece tan hermoso esta parte? Esdras hizo eso, dice que publicó el ayuno, o sea que hizo edictos, entre tanta gente, él hizo edictos y voceros, avisen a los de esto, avisen a los de Leví, avisen a los de allí, tales, rápido, ayuno. Nadie dijo que no, tenían que hacerlo, porque era una orden superior, así que tenían que hacerlo. Pero es que a mí me da hambrecita, problema con su hambrecita, es que es una orden superior. No habla aquí de que algunos no le oyeron, se da a entender que todos obedecieron la orden. Y dice, y posiblemente eso está contemplado dentro de esos 3 días que estuvieron apartados junto a Ahab. Dice, pero mire esto hermoso, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiera del camino. O sea, miren, ellos estaban siendo asediados, tal cual como nosotros diariamente somos asediados por el enemigo. Y dice también que porque habíamos hablado al rey, o sea, Artajerjes le había dicho al rey, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que buscan, todo lo que le buscan. La mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Pero su poder y su furor contra los que lo abandonan. Conclusión, ¿con qué cara yo le voy a decir al rey, deme hombres que nos protejan de los enemigos que nos están acechando? Ustedes se imaginan esos enemigos, esa gente está en ayuno, está débil, podemos derribarlos, dejémoslos, en el tercer día los atacamos y los matamos a todos,
y acabamos ese pueblo. ¿Acaso no? Pero sin embargo él dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Es decir, el Señor estuvo de acuerdo con el ayuno de esos hombres porque vio el corazón de esos hombres, los que lo hicieron con toda su disposición, y vio el corazón de aquellos que lo hicieron por obediencia. No, yo no es que tenga muchas ganas de ayunar, la verdad a mí me da hambrecita, pero por obediencia, sometimiento a la autoridad. ¿Cómo no va el Señor a respaldar y bendecir eso? Entonces dice, aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, y con ellos a 10 de sus hermanos, y les pesé la plata y el oro, los utensilios, la ofrenda, para la casa de nuestro Dios, que había ofrecido el rey Artajerjes y sus príncipes y todo Israel allí presente. Y bueno, y ahí siguen qué más hacen con esas otras cosas. Pero lo básico para aprender en nuestra vida cristiana en esta noche, mis hermanos, y tomarlo como ejemplo de parte de Esdras, que así como Esdras viene de una línea sacerdotal, nosotros también venimos de una línea para vida eterna. 2, que así como Esdras tuvo un oficio divino, ser el escribiente de las leyes divinas, nosotros tenemos un oficio divino que es proclamar las buenas nuevas de salvación. 3, que así como Esdras tenía un corazón dispuesto para leer la ley de Dios, tenía un corazón dispuesto para humillarse delante de Dios. Esa debe ser una regla en nuestras vidas, tener un corazón dispuesto para inquirir, dice la palabra, para inquirir en la ley de Dios, para investigar, para alimentarnos, para nutrirnos, para llenarnos de ella. ¿Para qué? Para enseñarla a otros. El cuarto punto, reconoció de dónde venía su honra. El capítulo 7, versículo 27 dice, bendito Jehová, eso lo dice Esdras, bendito el Señor Altísimo, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. O sea, no fue mi presencia, no fue mi dominio de público, no fue mi etcétera, lo que me consiguió esta honra delante del rey. Fue el Dios Altísimo, para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. 5, no quiso Esdras avergonzar que el Señor fuera avergonzado en boca de sus enemigos. ¿Cómo no quiso el Señor eso? ¿Cómo no quiso Esdras, eso? Lo vemos en el versículo 22 del capítulo 8. Porque tuve vergüenza de pedir al rey gente que me protegiera de mis enemigos, cuando yo le había dicho a él que quien estaba con el Dios Altísimo sería prosperado por él. Pero quien estaba en contra del Dios Altísimo, el Dios Altísimo le haría a un lado. Amén, iglesia preciosa. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Que estos ejemplos preciosos que nos ha dado Esdras queden acunados en nuestro corazón, recordando que así como en el versículo 21, publicar ayuno en amor, en el lugar del amor, para afligirme delante de mi Dios Altísimo y poder solicitar de Él el camino de bendición. Amén. Padre Santo, bendito Dios, gracias Señor en esta noche por tu palabra, por la que ha sido impartida. Gracias Señor por estas vidas preciosas que han venido a este lugar, que la han escuchado Señor, que tienen la intención Señor de atesorarla en su corazón y en su vida.
Bendito Señor, Dios Todopoderoso, tú colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad sobre cada uno de ellos. Y Señor, que ellos vayan al lugar del amor, Señor, que es tu presencia. Cada uno de los aquí presentes, yo me incluyo, Señor, al lugar del amor en tu presencia, para afligirnos delante de ti, para publicar ayunos, Señor, delante de ti, para llevar ese tiempo de ayunos, Señor, y pedir la bendición tuya sobre nuestros hijos, sobre nuestras vidas y sobre nuestros bienes. En el nombre del Señor Jesús, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios les bendiga.